Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al culto de doctrina para la vida para este jueves 11 de agosto. Bienvenidos, hermanos que nos sintonizan y nos siguen por la plataforma de Zoom. Sean bienvenidos. Disculpen que tenemos un retraso ahí, pero ha habido unos impases, pero ya estamos dando comienzo, ¿verdad? Vamos a orar. Les invito a que se pongan en pie y oremos al Señor. Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia y tocamos tu santo nombre para agradecerte, Señor, porque has permitido, Señor, que este día pues nuevamente nos reunamos y compartamos, Padre, de la palabra, de la comunión en el Señor, en tu nombre, Padre. Siempre agradeciendo, Señor, por tu benevolencia, Señor, tu paciencia, tu amor, Padre, tu salvación, Señor. Padre, pedimos una bendición para esta tarde, Señor. Pedimos una bendición en este tiempo, Padre, que nos presta ahora y queremos entregarlo, Señor, para que tú seas con el cielo que trae enseñanza, Señor. Continuemos, Padre, aprendiendo, Señor, de lo que usted tan menor que Dios lo desea. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Vamos a entonar. Ok, entonces vamos a tener la lectura del material de las noticias de fin. Hermano, buenas noches. Las temperaturas alcanzan no pico, y 7 de grado o más el pasado de Australia. Hacia cierta hora de tiempo a la principal de la resistencia según Ben Domenici, dentro de la posición de Weatherson. El frío prolongado fue causado por un patrón meteorológico inusual que entregó bolsas de aire sobre el agua, provocando las nevadas más profundas y constantes desde 1938. Debido a que fue tan persistente en las semanas, no hemos visto incremento de invierno más frío para la mayor parte de su Australia. En este último periodo de 2 a 3 semanas, hemos visto vientos implacables de sudeste que han hecho que las temperaturas desciendan aún más frías y han llevado a la gente a poner altas y a subir en supermercados. Melbourne fue una de las ciudades más frías, el principal centro de control de la temperatura de la por los pincelados en el tiempo. Menos positivo durante el periodo posterior de 1940. El problema es que la predicción de los modelos meteorológicos tiende a disminuir a partir de los 7 días, lo que dificulta la predicción de largas rachas de calor y la consiguiente mayor demanda de electricidad. Brisbane, que no suele estar preparada para las condiciones de un comienzo de invierno que no, ponelo. De los 8 grados centígrados. Las regiones del sur como Lugo también estuvieron en el lado frío. La ciudad, el centro de los horarios del sur no alcanzó los 14,5 grados de los grados centígrados durante la quincena por primera vez desde 1920. El viento frío hizo que el modo natural del sur cambiara a las alternativas, hace que los patrones de viento del oeste se desplacen hacia el norte de la isla. Pero se admitían más condiciones frías.
ya que se espera que un delincuente pase por el sur de Australia, Victoria, Tasmania y parte del sur de Guinea del Sur a principios de la segunda noticia es Panamá prevé un futuro preocupante por la crisis climática en el 2070. El futuro medioambiental de Panamá es preocupante por los efectos de la crisis climática, con un incremento de las temperaturas, riesgo de incendios en las áreas boscosas y un cambio en el comportamiento de las precipitaciones. Según un estudio lanzado este viernes por el gobierno, los efectos del cambio climático para el año 2030, 2050 y 2050 son muy sensitivos y preocupantes porque están incidiendo desde hace años en la economía con incrementos de temperaturas, de precipitaciones en algunas áreas y déficit enorme. El estudio realizado por el Ministerio de Ambiente y Ambiente concluyó que se prevé un aumento en las temperaturas máximas en todo el territorio. El llamado arco seco, o las áreas más áridas ubicadas en todo el país, sufrirá un incremento de las ya elevadas temperaturas, mientras que el aumento más preocupante podría ser en el Pacífico Oriental Occidental, seguido por la región Caribe Occidental, donde que se actualizará cada 2 años. La temporada seca ahora es más larga, seca y caliente, y esto afecta el abastecimiento de agua por la producción y a los sistemas nucleares. Y como consecuencia, habrá un enfermedades existentes y una emergencia de nuevas patologías a nivel local. El titular del medio ambiente apuntó que estos efectos climáticos también son una limitación del crecimiento de la tierra, afectaciones de infraestructuras, actividades agropecuarias y biodiversidad. Debido al incremento de la temperatura y el cambio de las precipitaciones, la experta señaló que hay una gran preocupación respecto de la cobertura boscosa, que alcanza un 38% de territorio de Panamá, ya que incrementarían al 30% en 2030, luego al 50% en 2050 y mucho más al 70% en el año 2007. Los riesgos por incendios para no ligar una ardua batalla contra la deforestación, pues en la década de 1950 la cobertura boscosa del país era de 90%, pero para el 2012 se redujo a 50%. La tercera noticia es sobre China. China muestra por primera vez la que sería su letal arma hipersónica asesina de portaaviones. La televisión estatal china publicó este sábado un video titulado Las capacidades de las tierras chinas para celebrar el Día del Ejército de Liberación y Seguridad. Una escena muestra el desarrollo con fuego real de un misil de los desiertos y según algunos expertos se parece al DF-17, una arma hipersónica apodada asesina de portaaviones y casi imposible de interceptar, según dijo Global Times. Si el misil se aparece en las imágenes que realmente en diciembre, sería la primera vez que China revela públicamente una grabación sobre el lanzamiento con fuego real de esta arma. Que se preparen para la guerra, publica el ejército chino. En los últimos días se ha discutido activamente la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidenses, Nancy Pelosi, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, que considera la isla como una parte del territorio chino. Sin embargo, la demócrata que ocupa el tercer cargo más importante en la economía de Estados Unidos, después del presidente, no se lo digamos que está decidida por la región de la Tierra. El calendario prevé visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur, pero no menciona. Por su parte, Pekín ha insistido en numerosas ocasiones en que cualquier negociación con Taipei que pase por encima del gobierno central chino viola el principio clave de su política de una sola China y lo estipulado por comunicado conjunto suscrito por las autoridades chinas y estadounidenses. La información. Les informamos que ya está disponible en nuestro canal de YouTube
las 26 enseñanzas del primer ciclo de conferencias denominado Contiende por la fe que ha sido dada, impartido por el pastor Daniel Ponce de Argentina. Le invitamos a aprovechar esta herramienta para su edificación y compartirla con otros. Le invitamos a los caballeros de la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia al culto presencial de caballeros con el tema que es la oración y cómo orar. Será este sábado 13 de agosto a partir de las 7 a.m. en nuestro centro de construcción, kilómetro 5, carretera a Valle de Ángeles. Invitamos a todas las damas de la congregación a asistir al segundo evento de damas con el tema Tu corazón, tu casa. Texto clave, Proverbios 23, versículo 26. Dicho evento se llevará a cabo el sábado 20 de agosto a partir de las 3 p.m. en nuestro templo de construcción, kilómetro 5, carretera a Valle de Ángeles. Evento totalmente gratuito. Les esperamos. A todos los hermanos que desean bautizarse, les informamos que las charlas para los bautizos serán el sábado 27 de agosto a las 3 p.m. en nuestro templo de construcción y los bautismos serán el domingo 28 de agosto. Les invitamos a inscribirse en la mesa destinada para este fin. Todavía hay oportunidad para hacerlo. Vamos a leer el material de edificación. Los creyentes debemos leer y estudiar la Biblia. Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. En otras palabras, son las mismas palabras de Dios para nosotros. Hay muchas preguntas que los filósofos se han hecho y que Dios nos da responde en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Adicionalmente a estas grandes preguntas, la Biblia nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en áreas tales como: ¿debo buscar en mi pareja? ¿Qué debo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre, madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y momentos injustos de la vida para salir victorioso? Debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. La Biblia es únicamente entre muchos autonombrados libros sagrados porque no solo ofrece enseñanzas morales y dice, confía en mí. Más bien, nos ofrece la oportunidad de probarla, corroborando cientos de detalles de detalladas profecías que contiene, verificando los eventos históricos que relatan y comprobando los hechos científicos que describe. Aquellos que dicen que la Biblia tiene errores
deben tener sus oídos cerrados a la verdad. Jesús preguntó una vez, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Lucas 5:23. Luego, él probó que tenía el poder para perdonar los pecados, algo que no podemos ver físicamente. Sanando al paralítico, al que los que le rodeaban pudieron atestiguar con sus ojos. De manera similar, tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos hacer por nuestro sentido físico, pero mostrando su verdad en todas aquellas áreas que podemos verificar, tales como la exactitud histórica, científica y profética. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia y porque la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual para nosotros como lo fue cuando fue escrita, mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor. Los deseos y la naturaleza de la raza humana no cambian. Tú encontrarás, mientras lees las páginas de la historia bíblica, que ya sea que se trate de relaciones interpersonales o entre sociedades, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Y mientras la raza humana en su totalidad continúa buscando amores y satisfacciones en todos los lugares equivocados, Dios, nuestro buen y misericordioso Creador, nos dice que es lo que nos traerá un gozo eterno. Tu palabra revelada, las escrituras, son tan importantes que Jesús dijo respecto a ello: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En otras palabras, si quieres vivir una vida plena, como fue la voluntad de Dios, escucha y presta atención a la palabra de Dios escrita. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existe mucha enseñanza falsa. La Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. Nos dice cómo es Dios. Tener una impresión equivocada de Dios es adorar un ídolo o Dios falso. Estamos adorando algo que no es Él. La Biblia también nos dice cómo podemos verdaderamente ir al cielo. Y no es por ser buenos o ser bautizados o ninguna otra cosa que podamos hacer. Juan 14:6, Efesios 2:1-10, Isaías 53:6, Romanos 3:10b, 5:8, 6:23, 10:9-13. A través de estos textos, la palabra de Dios nos enseña cuánto Él nos ama. Romanos 5:6-8, Juan 3:16. Y así es como, sabiendo esto, somos atraídos a amarle a Él en respuesta. Primera de Juan 4:19. La Biblia nos equipa para servirle a Dios. Segunda de Timoteo 3:17. Efesios 6:17. Hebreos 4:12. Nos ayuda a saber cómo podemos ser salvos
de nuestros pecados y sus últimas consecuencias. Segunda de Timoteo 3:15. Al meditar en ella y obedecer sus enseñanzas, nos llevará a una vida victoriosa. Josué 1:8, Santiago 1:25. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él. Salmo 119, 9:11. Será una guía en la vida, haciéndonos más sabios que nuestros maestros. Salmo 32:8, 119, 9 y 11. Proverbios 1:6. La Biblia nos libra de perder años de nuestra vida en aquello que no dura ni tampoco importa. Mateo 7:24, 27. Leer y estudiar la Biblia nos ayuda a ver más allá del atractivo anzuelo y doloroso gancho de las tentaciones pecaminosas. Para que podamos aprender de los errores de otros, en vez de experimentarlos nosotros mismos, la experiencia es un gran maestro, pero cuando se trata de aprender del pecado, es un duro y terrible maestro. Es mucho mejor aprender de los errores ajenos. Hay tantos personajes bíblicos de quienes aprender, tantos modelos positivos como negativos. ¿Qué consecuencias proceden de la misma persona en diferentes etapas de su vida? Por ejemplo, David, en su victoria al gigante de Goliat, nos enseña que Dios es más grande que cualquier cosa a la que quiera que nos intentemos. Primera de Samuel 17. David, al ceder a la tentación y cometer adulterio con Betsabé, nos revela el largo alcance de las pequeñas consecuencias que puede acarrearnos un momento de placer. Segunda de Samuel 11. La Biblia es un libro que no es solo para leerse, es un libro para estudiarse, a fin de poder ser aplicado. De otra manera, es como tratar de masticar comida sin masticarlo y después de escupirlo de nuevo, sin ningún valor nutricional aprovechado. La Biblia es la palabra de Dios. Como tal, es tan necesaria como las leyes de la naturaleza. No podemos ignorarla, pero lo hacemos para nuestro propio mal. Así, lo sería si ignoráramos la ley de la gravedad. No puede ser lo suficientemente enfatizado la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida. El estudiar la Biblia puede compararse a extraer otro oro de una mina. Si hacemos un pequeño esfuerzo y solo servimos los guijarros en el arroyo, solo encontraremos un poco de polvo de oro. Pero si nos esforzamos en realmente excavar en ella, la recompensa será de acuerdo a nuestro gran esfuerzo. Disculpen. Tenemos que estar. Vamos a orar por las ofrendas. Les pido, hermanos, que por favor nos pongamos de pie y oremos por las ofrendas, por las ofrendas y diezmos. Padre misericordioso, Santo Señor, bendito Dios, gracias
por esta oportunidad de poder ofrendarte y diezmar. Padre Santo, gracias también por las bendiciones recibidas. Padre bendito, Santo Señor, lo damos con gozo y con alegría para que seas bendecido y alabado, Señor, y se siga predicando el Evangelio que predicó tu Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Señor Santo, bendito, permite que los hermanos que no tienen trabajo, que les ayudes, Padre Santo, a encontrar una oportunidad de empleo para que lleven el sustento necesario a sus casas. Santo Señor, Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. A continuación, hermanos, démosle la bienvenida al hermano de Stephen, que nos trae un importante mensaje para nuestras vidas. Sea bienvenido, hermano Stephen. Buenas noches, hermanos. Qué bueno verlos de nuevo por acá, en esta reunión. Y también saludamos a todos los hermanos que se han conectado a esta hora, tiempo de estudio de la palabra de Dios, o el tiempo de estudio bíblico, doctrina para la vida. Así que el día de hoy, pues, vamos a seguir, ¿cómo se llama? Estudiando a profundidad lo que es el libro de Oseas, que es uno de los libros de los pastores. Hemos ido avanzando significativamente, bueno, no diría significativamente, apenas llegamos al capítulo 1, pero es un buen avance. Esperamos poder terminar en este siglo. Muy bien, entonces, se llama la es que depende bastante. Sé que lo creo, porque de repente se quedó una enseñanza ahí importante, ¿verdad? Que no hay que dejar pasar. Más en los tiempos que estamos, ¿verdad? La Biblia más bien parece que la cierra, en vez de abrirla.
nosotros queremos abrir la palabra de Dios. Hermanos, entiendan cómo se debe interpretar. Así que vamos a seguir con el estudio del libro. Vamos en el versículo 11, básicamente es con el último versículo del capítulo 1. Aunque bien sabemos que el contexto de todo el capítulo abarca hasta el 2.1. Ahí es el contexto. Habíamos dicho, dice ahí, la Reina Valera, el 1.11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Esta es una palabra de Dios, es una palabra, como sabemos, podemos decir, es una promesa de restauración para el pueblo de Israel, que habíamos hablado. Respecto de eso, cuando dice la Biblia textual, cuando dice se congregarán los hijos de Judá y de Israel, dice los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. La reunificación es uno de los aspectos de la restauración de Israel. Esta parte del versículo 11 está conectada con la nueva relación pactal con Jehová Dios, al ser hijos de Dios viviente, una vinculación. Hay una vinculación, una unidad basada en la regeneración. Y como dice ahí, la reunificación del pueblo la organización del pueblo en uno solo, ya no en dos naciones, ni en dos reinos, será el resultado de su regeneración al entrar bajo el nuevo pacto. Y no en base a alianzas débiles, como ocurrió con la monarquía, o de tipo político religioso, como pasa hoy en día. Todos sabemos de que Israel hoy es una democracia parlamentaria. O sea que el Parlamento elige, que hay una elección donde un partido tiene que sacar mayoría, porque saca mayoría, nadie no tiene los votos suficientes, entonces hace alianza para nombrar a lo que es el primer ministro. Pero la nación, aún así, hoy en día está muy dividida. Muy dividida. No crean que todos los que están viviendo en Israel quisieran, ¿cómo se llama? Tener paz a base de alianzas, principalmente con los enemigos. ¿Sí? Hay unos que dicen que hay que cambiar tierra o paz, o sea que hay que cederle a, ¿cómo se llaman los grupos que están en oposición ahí en Israel, darles tierra, o sea, cederle. Pero el problema es que cuando se hace eso, quiere más. De debilidad, lo que hizo hace un tiempo un gran ministro fue asesinado precisamente por un radical judío, ¿verdad? Y cómo se llama, porque quería entregar parte de la tierra prometida, según él, para tener paz, pero no ha nacido. Difícilmente. Entonces, como digo, algunos, la nación no está tan unida, parece. Algunos quieren una cosa, otros quieren otra. Aunque la mayoría sí quieren ser solo tranquilos y no seguir construyendo asentamientos, seguir
poblando más. Entonces, siempre hay una oposición de parte, ¿cómo se llama?, de los países, actualmente de las Naciones Unidas, de los países europeos y de algún sector de Estados Unidos para instigar, se llama, construyendo más asentamientos, o sea, tomando más. De todas formas, ¿verdad? Por ello, la nación se va a reunificar nuevamente, pero va a ser en base a la regeneración, o sea, en base a un nuevo nación. Será como así como la iglesia, Señor. Porque estamos divididos. Ustedes saben, la iglesia se llama divididos de la nación. A veces tenemos posiciones tan divergentes que unos no se mezclan con otros. Por temor, digamos, de cierta forma, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Adoptar a veces posturas bíblicas, posturas doctrinales que no están acorde con la palabra de Dios. Pero entonces, ese es el asunto, pues, las cosas en las cuales se puntualiza. Muy bien, en los tiempos de restauración nacional, los dos reinos que se habían dividido durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se han reunido en uno solo. Miren ustedes que lo que dice ahí en 11 es como que si se repite en Ezequiel 37, 22. Ezequiel 37, 22. Dice, y los haré una nación de la tierra. En los montes de Israel, dice, y un rey será a todos ellos por rey. Ahora será por rey, y hombre. Dice, y nunca más, como por naciones, y nunca más serán divididos por reinos. Y además, esta es la primera parte de ese versículo 22. Y los haré una nación de la tierra. Miren qué importante. Yo diría que ¿cómo se llama? Israel tiene que volver a ser nación en la tierra para que Dios cumpla todo lo que aparece en Oseas 1:11 y todo lo que se dice en Ezequiel 37, 22. Y esa parte ya se cumplió. Israel, ¿cómo se llama? Y los haré una nación en la tierra. Ahora es una nación. Antes de mayo de 1948, Israel no era una nación. No era una nación. ¿Cómo se llama? Desde la dispersión, ¿verdad? Desde la dispersión, ahí, ¿cómo se llama? En el año 70, fue desapareciendo la nación. Los romanos, de cierta forma, respetaron a los judíos, respetaron sus creencias, tenían privilegios. Cuando, por ejemplo, las autoridades religiosas de aquel entonces, el Sanedrín, ¿verdad?, le convenía decir o quedar bien con Roma. Por ejemplo, cuando el Señor fue crucificado, cuando Poncio Pilato lo presenta, y aquí es su rey. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos más rey que César. Sin embargo, lo querían acusar al Señor en cierta ocasión, ¿verdad?, cuando le presentaron la moneda. Querían buscar ahí una excusa para acusarlo de que era un traidor a su nación, ¿verdad? Porque estaba queriendo, o se puede decir, tratando de promocionar al César. Pero le dijeron ¿cómo se llama? Es ilícito dar al César, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, entonces quedan palabras para
César lo que es de César, los impuestos y todas las cargas tributarias. Y a Dios pues, son las ofrendas, y todo lo que se tiene que dar para la obra de Dios. No respetaban. Y era una nación de Israel. Después desapareció porque se rebelaron. Y no tuvieron más que Roma, todo su poder militar y político. Y desde ahí empezó a decaer la nación. Pero tenía que volver a surgir nuevamente. Tenía que ser, dice, una nación en la tierra, como el resto de la nación. Así como existe Egipto, Estados Unidos, Argentina. Ya existían, pero ¿dónde estaba Israel? ¿Dónde estaba? No existía. Entonces, esta parte está cumplida. Israel es una nación reconocida. Tiene, ¿cómo se llama? Es una parte de las Naciones Unidas. Reconocida como una nación democrática. Entonces, ahí empieza. O sea, no es mágico. Esto no es magia. Que de un día para otro va a aparecer la nación. No, eso no es magia. De ninguna manera. Dicen, no es obra del diablo. No pretenda, porque aquí dice, y dos haré, y está hablando Dios, que Él los iba a hacer. Entonces, para que se cumplan todas estas cosas que habla o sea, Israel tiene que existir, aún cuando estuvo disperso, aún cuando estuvo errante, los judíos, y aún cuando fueron golpeados por el nazismo. Así, el propósito de Hitler era hacer básicamente desaparecer a la nación judía, ese era el objetivo de exterminar al último judío. Pero lamentablemente es algo que no pudo y no lo logró, así como otro fracasado en el fracaso. Muy bien, entonces, así nos dice en 1:11. Entonces aquí vemos entonces que Ezequiel 37:22 ya hemos cumplido. Dice, la restauración como tal implica retorno, regeneración, reunificación y reinado. Pero que todavía esa parte, todavía no se ha. La nación es cierto que está, pero no está regenerada. Que unos pocos estén regenerados no quiere decir que toda la nación esté regenerada. Entonces, estos cuatro aspectos son progresivos, como digo, no es una cuestión de poner los dedos. No, es progresivo. Va de acuerdo al plan de Dios en el tiempo, en la historia. Y está relacionado con los prósperos días, que son los tiempos en los cuales vivimos. Pero los prósperos días son los tiempos en que estamos viviendo. Leemos también los tiempos de los gentiles. Porque Israel está todavía, cuando es una democracia, tiene todo, pero todavía no es una nación tan independiente. Digamos, principalmente lo que es Jerusalén, la ribera occidental, la franja de Gaza, pertenece todavía a ellos, ¿verdad? Apenas es una fracción. Entonces, como digo, estos cuatro aspectos de la regeneración están relacionados con los prósperos días. Algunos mencionan que los cuatro aspectos se cumplieron con liderazgo de Esdras y Nehemías, pero los que viven en el periodo denominado prósperos días, hoy, entienden que no es así. Y como les dije, la restauración es progresiva y sin temor a equivocarnos. La restauración de Israel comenzó en mayo de 1948. Ahí empieza la restauración.
Primero el reconocimiento, dice la palabra, ¿cómo se llama? Los haré una nación, pero en la tierra. No iba a ser nación en nuestro lugar. No, es en la tierra. No en el planeta, sino en la tierra. Hablando de la tierra prometida, ahí los iba a ser nación. Y eso pasó en 1948. Todas las naciones del mundo reconocieron a Israel como nación. Y Estados Unidos también reconoce como nación. Aunque Harvey es el Truman, ¿verdad? Así como dicen, como empujado, ¿verdad? No quería firmar, ¿verdad? Pero hubo mucha presión, ¿verdad? Y al final firmó también. Pero como dicen así, como empujado, ¿verdad? Que quería y no quería. Trataba de quedar bien con nosotros, principalmente con los que nos suministran petróleo, Estados Unidos. Pero aquí lo tenemos. En la guerra de los 6 días, en 1967, Israel amplió su territorio y sobre todo como toda la ciudad de Jerusalén. Antes después, claro, lo dividieron. Pero le costó sangre y fuego, no es que se lo regalaron. Cada milímetro ellos lo ganaron. O sea, le dieron un pedacito apenas, ¿verdad? Cuando lo reconocieron en 1942, no crean que no hubo guerra. Claro que hubo guerra. Cuando lo reconocieron, ¿verdad? Fue el momento en que empezaron la oposición, ¿verdad? Y la oposición a muerte. Sí, hubo guerra. La oposición siempre estuvo con la nación. La batalla por Jerusalén fue la más dura y sangrienta, pero al final hubo un fin. Israel tiene esta sociedad es importante para los propósitos futuros de Dios en su restauración. Actualmente es una democracia parlamentaria, pero no es una monarquía. El propósito de Dios, hermano, no es democracia. Ese no es el propósito final de Dios. Es teocracia en el mundo. Es un imperio mundial, pero un imperio del reino de los cielos sobre la tierra. Y va a establecer su reino aquí, visible, glorioso y judicial. Ese es el propósito de Dios. No va a haber más democracias. No va a haber, van a existir las naciones, pero no va a haber democracia. Va a haber un imperio. Recuerdan ustedes de la visión de Nabucodonosor, aquella gran imagen que representa los 4 imperios mundiales. Y la forma final del poder mundial en sí, manifestada en los 10 dedos de Dios. Y la roca es cortada, no con mano, dice que rompe la imagen precisamente en los 10 dedos, que son 10 reinos, que es la forma final del poder mundial gentil. Ahorita estaríamos nosotros, hermanos, si pudiéramos descifrar aquella imagen, estaríamos como en el tobillo. Estamos como en el tobillo, por ahí estamos, digamos, en la imagen de la bestia, perdón, de la imagen de Nabucodonosor. Estamos ahí por el tobillo. La iglesia será arrebatada, pero no veremos nosotros. La forma final del poder mundial gentil va a ser el reino de reyes. Pero va a tener una cabeza que es el anticristo. Entonces, Israel es parte de eso. Por eso es que Israel, Jerusalén, debe pertenecer a Israel. Porque es el propósito divino. Porque dice que Jerusalén, de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén dice la palabra de Jehová a todas las naciones. Cuando venga el rey. Muy bien. ¿Te quedó claro esto, hermano? Es importante que lo sepamos, que lo tengamos bien claro.
¿Qué es lo que Dios quiere? Estamos hablando precisamente de congregamos hijos de Judá y de Israel, o sea, que serán uno solo en las manos del Señor. Uno solo, no dos reinos. Van a ser uno solo, siempre en 12 tribus. Siempre 12 tribus. No tiene que faltar una tan sola tribu. Tiene que estar las 12 tribus. En una sola nación. Dice, y nombrarán un solo jefe. ¿Verdad? Esto nos habla, hermanos, de reinado. En la versión Biblia textual, en la cuarta edición, se traduce y se será un único cautivo. En la versión moderna, lo traduce y constituirán sobre sí una sola cabeza. Es interesante ver acá, hermanos, las figuras ¿verdad? La conjunción y conecta lo que se ha dicho antes y lo que sigue, ¿verdad? O sea que van vinculados. No pueden nombrar un solo jefe si primero no están ellos como que han congregados, unidos, ¿verdad? Entonces la conjunción y vincula eso, porque lo uno depende de lo otro. Lo uno depende de lo otro. Dice, un solo jefe. El verbo nombrarán está en futuro. Porque todo es futuro. No es un presente, es futuro. Lleva el sentido de elegir o señalar a alguien para ocupar una posición. En este caso, la de jefe, caudillo, cabeza, un líder de la nación. El artículo 1 indica que no habrá más dos reyes. Los reinos, como en tiempo de la monarquía, será uno solo. Y algunos discuten, bueno, dice, ellos van a nombrar, entonces eso parece una democracia. Pero en verdad no es una democracia, porque van a nombrar uno solo. Y tenemos que verlo aquí, porque la nación está regenerada. Entonces, las personas que han nacido de nuevo, perdón, los que no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. No pueden ni siquiera entrar a él. Entonces no pueden verlo. Y es el problema que tenía Israel en su primera venida. La nación, como no estaba regenerada, como no creía en el Señor, no podía ver en Cristo el reino. El Señor les dijo así, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cercado. ¿Y cómo se ha acercado? En la persona de Mesías, Jesucristo. Pero mire, arrepentidos. O sea, ahí estaba dando la pauta ya, porque es explicativo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero la nación no se arrepintió. Algunos pocos sí. Algunos pocos sí se arrepintieron. Y vieron en Cristo al Mesías, aquel del cual hablan los profetas. El que eran los profetas. Entonces, ellos lo van a nombrar porque es una nación regenerada. Entonces van a entender que es rey, el Mesías del cual ellos han estado esperando, el Mesías. O sea que no es que ahí todo un grupo lo nombraron. Él se va a manifestar con su Mesías, con gloria. Así lo van a ver. Una nación que ahora sí puede ver el reino. Y sí puede entrar en el reino de los cielos.
en el reino de Dios. ¿Verdad? Y se ha discutido mucho con relación al sustantivo jefe, ¿verdad? Porque aquí dice, y nombrarán un solo jefe. Esto es de discusión, bueno, ¿por qué no decir rey? De una sola vez. ¿Verdad? La razón de esto puede ser una postura negativa, digamos, hacia la monarquía de ese entonces. Es decir, bueno, rey, inmediatamente lo van a vincular con reyes, impíos, idólatras. No eran la mayoría de los reyes de Israel, sino todos. Idólatras, impíos, sanguinarios, ¿verdad? Y de todo. Corruptos. Así eran los reyes. No temían a Dios. No guardaban la ley. Entonces, de repente es podría ser, ¿verdad? Para una postura negativa. Entonces, ¿cómo se llama? No solo una palabra jefe, sino rey. También porque rey tenía connotaciones escatológicas, que por ejemplo, pero la razón es que pudiera ser una postura, perdón, podría ser también el capítulo 1, hermano, introducción, básicamente al libro. Una introducción general del libro. Los temas tratados en dicho capítulo, lo vamos a ver, son ampliados en los capítulos siguientes. Vamos a ver que esto es correcto. Bien. ¿Por qué razón? Miren ustedes, en Oseas 3, 4, 5, como les decía, ¿verdad? Se amplía, bueno, términos jefe en vez de rey, porque les expliqué ya. Pero miren que en Oseas 3, 4 y 5 dice, porque en muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, primero, y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Miren ustedes que hay un orden. Y hay un orden que lo vemos que se ha cumplido con exactitud. Porque Israel, después de que fue sometido, después de que vino el juicio de la cautividad y la desolación, nunca más se volvió a restaurar la monarquía. Nunca más. Es cierto que dice acá, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y eso se ha cumplido, de los días de la monarquía, de los días que fue hecho cautivo y llevado a Babilonia y a Siria. Estuvieron sin rey, sin príncipe, obviamente el príncipe son los hijos del rey, ¿verdad? Sin sacrificios, también Israel estuvo, sí hicieron sacrificios, volvieron a reconstruir el templo, pero no tenían monarquía. Tenían pues un consejo de ancianos, que eran los que guiaban a la nación. Pero sacrificios sí ya tenían, porque reconstruyeron el templo. Lo que se llama el templo o el segundo templo, el de Zorobabel. Después de Herodes, y podemos decir que fue como el tercer templo, o tal vez un templo remodelado, puede decir que ampliado, porque fue mucho más grande. Quiere decir entonces que el versículo 4, es para los tiempos de hoy, porque después del año 70, Israel no volvió como se llama, el templo fue destruido. El Señor dijo, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra que no sea
derribado. Y desde ese entonces no volvió a hacer sacrificio. Entonces, muchos días, cuando eso dice muchos días, está hablando que es un largo periodo de tiempo en que Israel no va a tener rey, no va a hacer sacrificios, no va a hacer nada. Sin apodo sea lo que sea miembros, sacerdotes, sin terapeutas. O sea, después de un largo periodo de tiempo, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Eso es lo primerito. Buscarán a Jehová su Dios. Obviamente, implícito el nuevo pacto. Aquí está implícita la conversión al Salvador Jesucristo, porque solo en Él no hay salvación y Él es el que vino a establecer el nuevo pacto. Y después dice, y a David su rey. Obviamente que aquí habla de David, o sea, como rey mesiánico, o el Señor Jesucristo como rey mesiánico. Por eso dice que a David, rey, el hijo de David, que es Jesucristo. Entonces, el término jefe, podemos decirlo ya, solo es una variación de estilo, pero después se va desarrollando. Y dice, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, ahí la nación va a ser restaurada. O sea, van a volver ese temor, ¿verdad? Porque eso es básicamente temor. No es el miedo, sino el temor reverente, ¿verdad? Está vinculado a la santidad. Dice, se aplica a David, es decir, a Jesucristo como hijo de David, porque el término puede ser simplemente una oración. El paralelo de este versículo se encuentra en Ezequiel 37, 24. Es lo que nos dice. Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra, que es lo mismo cuando dice, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Temerle a Dios es precisamente guardar sus estatutos, preceptos, ordenanzas. Entonces ahí lo dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Entonces de eso nos habla, de la restauración entonces en la otra era, lo que implica lo que es el reinado. Después de eso, dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Dice, se deduce que habrá un rey mesiánico en cumplimiento del pacto davídico de un trono perpetuo. Esto se cumplirá en la persona de nuestro Señor Jesucristo en segunda venida, cuando se siente en su trono de gloria para reinar eternamente sobre la casa de Jacob. Miren ustedes a Lucas 1, 32, 33, porque ya lo hemos tocado de eso. Lucas 32, 33. Lucas 1, 32, 33. En esta vida no soy también. Otro creo, la otra sí. ¿Qué nos dice? En Lucas 1, 32, 33. Este será grande, hablando del hijo que iba a nacer a María. Y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, vuelve la monarquía. Ya no hablamos de democracia. Miren en Mateo 25, 31. Vean ustedes, 25, 31.
25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿verdad? Segunda venida. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, en el trono de la vida. Y va a reinar para siempre. El lugar de donde Jesucristo reinará será la ciudad de Jerusalén. Por ello, la ciudad santa se le llamará en el futuro trono de Jehová. Porque está reinando el Señor. Y terminamos, hermanos, con Jeremías, capítulo 3, 16, 17. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y todas las naciones, dice, vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Si va a ser la tierra, va a ser Jerusalén, el trono de Jehová. Entonces, si alguien pretende lanzar una bomba nuclear, como los iraníes, ¿verdad?, a Jerusalén, le aseguro que algo va a pasar y nunca va a explotar y nunca le va a pasar nada, porque Jerusalén tiene que existir. Y no solamente Jerusalén, sino los israelitas tienen que existir y estar en su tierra. Y miren ustedes que actualmente Dios es el que los tiene ahí, aunque sean ateos, aunque sean, ¿cómo se llama?, gnósticos y todo lo que ustedes quieran, pero el Señor los tiene ahí. ¿Verdad? El Señor los tiene. Muy bien, entonces, hermanos, quedamos ahí. Cuando estoy acá, hermano, parece que no voy a como dicen ahora, ¿verdad? Que una hora dura 40 minutos. Pero me sé que acabo de llegar. Ya han pasado 40 minutos. Me quedan como 5. Porque yo les sigo, ¿verdad? Ustedes dicen, quedamos hasta la 1, y les sigo. Pero aquí nos quedamos y continuamos el próximo jueves. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a los hermanos. Amén, hermanos. Gracias, hermano Estefe, Augusto. Y nos despedimos del culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Le invito a los hermanos a asistir y seguir vía Zoom los cultos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. El jueves, culto Doctrina para la Vida. Los invito para mañana viernes al culto virtual en vivo vía Zoom. También los invitamos a los caballeros de la congregación al culto presencial de caballeros el día sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la mañana. También invitamos a las damas de la congregación a asistir al segundo evento de damas a partir de las 3 de la tarde el día 20 de agosto. Y el domingo, el primer culto dominical a las 9 a.m. y el segundo culto dominical a las 11 a.m. Gracias, Padre eterno, bendito Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí, escuchando el mensaje dispuesto para este día y poder alabarte y bendecirte. Padre Santo,
Todo esto lo depositamos y lo dejamos en tus manos y en las de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que Dios Todopoderoso nos lleve con